Buen día, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde buscamos ir caminando, ir encontrando precisamente ese don, esa palabra y ese camino que Dios nos ofrece para encontrar la luz. Hoy tenemos con nosotros a la maestra Mireya, que es de la capilla auxiliar, la comunidad filial de Nuestra Señora del Rosario, es parte del Consejo de Pastoral Parroquial, es del equipo misionero y también está encargada de uno de los sectores de nuestra parroquia. Bienvenida, Mireya. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre, por la invitación para participar en este hermoso programa. En este día estaremos estudiando y mirando con ustedes, compartiendo este tema, la iglesia que quiso el Concilio Vaticano II. Y vamos a dar inicio con una oración. Padre misericordioso, que nos amas infinitamente, ponemos en tus manos este momento para que todo lo que compartamos nos ayude a crecer en el amor, nos ayude a crecer como iglesia, para ser mejores discípulos y misioneros tuyos en salida y sinodal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de mirar cuál fue la iglesia que quiso el concilio, vamos a hacer una pequeña síntesis del camino de la iglesia que fue pasando desde el principio. Recordemos que en el principio con Jesús se da un movimiento dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo había muchos movimientos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios. Todos estos movimientos son producto de una historia social política, porque pertenecen al periodo del Segundo Templo. Cuando estuvo el primer templo, hasta el año 587 más o menos, Israel era más unificada. Después del Segundo Templo surgen estos movimientos diferentes en Israel. Y dentro de estos movimientos surge un nuevo movimiento que está generado por Jesús. Este nuevo movimiento es hebreo, es israelita, es un movimiento que está formado por gente de Israel que empiezan a creer en Jesús como Mesías. Y luego se va expandiendo. Luego de la muerte y resurrección, se expande más la fe en Jesús, aunque siguen siendo judíos. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, también comienza a crecer el movimiento mucho más, le da mucha más extensión y se hace un movimiento abierto incluso a los paganos, donde se revela que Dios es Dios de todos y para todos, que no hace acepción de personas. Entonces, este nuevo movimiento, que sigue siendo judío, pero que cree en el Mesías, Yeshua, en Jesús, va aumentando y aumentando, hasta que en el año 89-90 hay un concilio hebreo que se llama de Yamnia. Ese concilio de Yamnia expulsan a los judíos creyentes en Jesús de las sinagogas. Por lo tanto, empiezan a separarse. Y en ese momento también empieza a decirse, empieza a escribirse que Jesús es Hijo de Dios y es Dios. Por lo tanto, empiezan a romperse ya para mediados del siglo II, ya hay un nuevo movimiento separado del judaísmo. Tanto es así que los primeros 4 papas y luego el quinto, todos tenían raza judía. Los primeros 5 papas de la iglesia, hasta el quinto, que era hijo de un padre hebreo y de una mujer romana, entonces hasta allí fueron papas de origen judío. Desde Pedro, porque Pedro era un judío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se separa la iglesia, entonces hay un nuevo movimiento, una nueva iglesia, que se le llamará los cristianos, y que anteriormente se llamaba los del camino, los que seguían a Jesús, los santos también. Esta iglesia es perseguida, pero en la persecución, en lugar de extinguirse, lo que hace es extenderse, porque en la medida que huían, iban anunciando la buena nueva del Mesías.
¿Qué es lo novedoso de esta iglesia? La primacía del amor de Dios y la primacía de la gracia de Dios, que somos justificados y salvados por la fe en Cristo Jesús y que por su sangre han sido perdonados nuestros pecados. Por lo tanto, era una gran noticia de la salvación de Cristo. Próximamente al siglo II, las persecuciones aumentan, pero aumenta el cristianismo, hasta llegar al siglo IV, cuando se da la paz constantiniana. Ya en el 313 hay ese edicto de Milán, y en el 325 el concilio de Nicea, donde ya la religión se hace religión del imperio. Ahora los cristianos crecen en masa, el imperio es cristiano, y como se dice por ahí, se bautiza hasta con manguera, ¿no? Es decir, todo mundo va entrando a la naciente iglesia. Y entonces ahí están los grandes pensadores de la iglesia, los padres de la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, que van ejecutando el pensamiento y van definiendo las líneas de la iglesia nueva. Después de todo este periodo de oro hasta el siglo VII de los padres de la iglesia, queda prácticamente definida la iglesia con toda su creencia, con toda su fe. Y posteriormente entra ya hacia el siglo X, XI, la época medieval, donde la iglesia se ha expandido y prácticamente la iglesia tiene el control de todo. La iglesia tiene control prácticamente de todo. La iglesia influye en la política, en los gobernantes, en todo. Recuerdo que para esa época a mí me tocó mirar un documento del siglo XVI, que lo vi en Europa, que se llamaba Status Animarum, el estado de las almas, que los tenían los párrocos, que era el control de la asistencia de los fieles. El fiel que no asistía a misa el domingo, por ejemplo, lo escribía ahí, no asistió, le decía al alcalde, el alcalde ponía 3 días de arresto. Era un momento difícil. Esto era en Europa. Era un momento difícil. La iglesia tenía el control. Ya en ese momento, la iglesia empieza a encontrar unos detractores que no quieren el control de la iglesia, pues. Y prontamente empiezan a salir movimientos, después de la época medieval, hacia el modernismo, el iluminismo, vienen todos los pensadores filosóficos, Dante, luego Rousseau, Montesquieu, etcétera, ¿no? Y empieza a salir un pensamiento que habla de la libertad religiosa, que lucha porque hay una libertad religiosa. Y la iglesia, ante este pensamiento, se siente atacada. Por eso durante mucho tiempo la iglesia ha tenido que declarar herejes, hacer condenas, le tocó hacer un montón de cosas para defenderse. Eso fue parte de la historia. No podemos juzgar esa historia desde hoy, porque caemos en anacronismos, sino que es necesario saber lo que pasó. Ya la iglesia expandida por el mundo, ya a finales del siglo XIX, encuentra que el mundo se ha cambiado. Ha venido el modernismo, el movimiento modernista, que hace crecer la técnica, la ciencia. Ahora la ciencia es capaz de ponerse frente a la religión y decir, nosotros no creemos en la creación del Génesis porque la ciencia dice otra cosa. Porque hemos descubierto la evolución, hemos descubierto la creación de las especies y la evolución de las especies con Darwin. Pero lo que pasaba en ese momento es que no se comprendían que se estaba dialogando en 2 niveles distintos. Uno es el nivel de la fe de la iglesia, la fe en la palabra de Dios, que es una fe basada en la revelación, y otra cosa es la ciencia basada en la experimentación. Ponerlas de frente no funciona, porque son niveles distintos. Pues ante todo esto, la iglesia comienza a replegarse sobre sí misma y a reclamar un poder que tenía y que quiere tener. Por eso en ese momento la iglesia es verticalista, es clericalista. El Papa de Roma tiene el control de la iglesia. Los obispos en las distintas diócesis muchas veces ni siquiera conocen las diócesis. Muchos están en Roma, muchos están en otros lugares y son nombrados obispos, pero no visitan los lugares, otros sí. Hay una iglesia que está a la defensiva del mundo, porque se siente atacada por el mundo. Recordemos que han salido también con ello el socialismo, el comunismo, los ataques de los ateos. Todo esto hace que la iglesia se repliegue.
En medio de esto, ya para 1959, entonces el Papa Juan XXIII dice que ha tenido una idea del Espíritu, y es que quiere hacer un concilio. Este concilio que se realiza entre el 62 y el 65, que es el Concilio Vaticano II. Este concilio, sobre todo en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, propone que la Iglesia se abra al mundo. El fin es que la Iglesia entre en diálogo con el mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la Iglesia que quiere el Concilio Vaticano II? Primero, una Iglesia que abra las puertas al mundo, que abra las ventanas para que el aire del Espíritu Santo entre en ella. Segunda cosa, una iglesia que entre en diálogo con el mundo moderno y posmoderno. Tercero, una iglesia que no viene a condenar. No hay anatemas, no hay herejías en ese momento que condenar. No viene a condenar. Una iglesia que viene no como señora en la antigüedad, sino que viene como humilde samaritana, dice. Viene a dar lo mejor de sí al mundo, y dice algo también muy importante: viene a tomar humildemente del mundo lo que del mundo le puede servir para servir mejor a la humanidad. Las ciencias psicológicas, las ciencias históricas y todo aquello que le funciona a la iglesia para hacer un mejor servicio a la humanidad. Entonces, la iglesia que quiere el concilio es una iglesia que vuelva a su raíz, que vuelva a Jesús. Una iglesia donde se descubra y se viva el reino de Dios como lo más importante, un volver al querer de Jesús. Una iglesia que es definida básicamente por 3 puntos. Primero, la iglesia es misterio. No misterio en cuanto que sea algo escondido, algo guardado en el arcano, no. Misterio en cuanto referida a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo primero que define a la iglesia es su ser misterio, unida a Cristo cabeza. El segundo elemento que marca la Lumen Gentium es que la iglesia es pueblo de Dios. Esta denominación no es sociológica, viene del primer pacto, viene de la Torá, de Israel. La iglesia es pueblo de Dios, donde Dios es su Señor y nosotros somos su pueblo. Y la iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es una unidad donde todos estamos llamados a vivir como uno solo, a participar como uno solo. Por lo tanto, esta iglesia que quiere el concilio es una iglesia renovada, pero renovada según Cristo, renovada según el Señor. Esta renovación de la iglesia implica ir a la humanidad y reconocer que las alegrías y las esperanzas de los hombres pertenecen también a la iglesia. Todo lo que tiene que ver con el ser humano tiene que ver con la iglesia. Por lo tanto, ¿qué quiere la iglesia? Llevar el mensaje salvador, el mensaje de Jesús al mundo entero, que es un mensaje de salvación, de paz, de alegría y de amor. En este sentido, entonces, esta iglesia que quiere el Concilio Vaticano II es una iglesia que tiene que salir, es una iglesia que tiene que ir a buscar a los alejados. Es la iglesia que vemos en el Papa Francisco. El Papa Francisco es uno de los papas que ha marcado más este querer del concilio, esta iglesia que ha querido el Concilio Vaticano II. Y entonces en el Papa Francisco podemos ver una iglesia que es llamada a convertirse en lo pastoral, una iglesia que se convierte pastoralmente, que busca caminos nuevos. Ya no es una iglesia centrada en Roma, es una iglesia hermanada entre los obispos con el obispo de Roma. Una iglesia menos clericalista,
donde todos tenemos que aportar. Ya no es el sacerdote y el obispo el que manda nada más y los fieles escuchan y obedecen, no. Ahora los fieles están llamados a participar, inclusive a dirigir en la iglesia. La iglesia que quiso el Concilio Vaticano II es una iglesia de cara a la humanidad. Una iglesia que muestre que lo que se quiere es a la vez el querer mismo de Dios, que es que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, lo que la iglesia quiere ser desde el Concilio Vaticano II es una iglesia que encuentra a la humanidad para humanizarla, que encuentra a la humanidad para llevarla al encuentro personal con Jesucristo. Por eso la pregunta del concilio fue: iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Qué tienes que decir de ti misma? ¿Cómo te ves y cómo te ve el mundo? Entonces, esa iglesia cerrada, fíjense que los mismos cardenales y teólogos de Roma no querían el concilio. Ellos decían: ¿para qué? No hay ninguna anatema ahora mismo, no hay ningún indicio de herejía, no hay ninguna, de pronto, inicio de separación de ninguna clase. ¿Para qué un concilio? Basta que el Papa dé unas líneas y basta. Y el Papa decía: no. El concilio es un querer del Espíritu Santo. Y así fue. Se fue dando. Y ahora, después de 50 y tantos años ya del Concilio Vaticano II, estamos retomando cada vez más aquellas semillas del concilio que hemos olvidado a través de la historia, y que ahora el Papa Francisco nos está llamando: una conversión pastoral, una conversión misionera, una conversión ecológica, una conversión social. Y ahora se nos llama en Fratelli Tutti a una conversión a la hermandad, a la amistad social, a una llamada a la santidad, donde descubramos que la iglesia que el concilio quiere es una iglesia santa, consciente de ser santa, lo que dice Lumen Gentium 40. Por el bautismo participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. En síntesis, así, la iglesia que quiere el concilio es una iglesia que siga el proyecto de Jesús, el proyecto del reinado de Dios, el proyecto que busca a los últimos para que sean primero, el proyecto que busca a los excluidos para que sean incluidos. Entonces, desde esta visión, desde lo que hemos presentado, más o menos sobre la iglesia y cómo ha ido cambiando, una iglesia más participativa, una iglesia donde todos somos importantes, una iglesia donde no hay gente de segunda clase y gente de primera, sino que todos somos hermanos. La única diferencia está en la ministerialidad. Esta iglesia que quiere el concilio, que quiso y que quiere ahora el Papa Francisco, y lo está mostrando como heredero del concilio, y a través de los distintos documentos, desde Aparecida cuando era cardenal, y luego con sus documentos, Evangelii Gaudium y siguientes, hasta Fratelli Tutti, él quiere una iglesia en salida, una iglesia que salga a buscar lo que está perdido, una iglesia sinodal, es decir, en un mismo camino, que es el camino de Jesús. Desde esto, ¿cómo tú ves el cambio de la iglesia? Porque quiero que a ti te tocó ver parte de la iglesia antes del concilio. Algunas en los años 65, era jovencita tú más o menos, ¿no? Entonces te tocó ver algunas cosas junto al concilio y lo que se ha venido dando después del concilio. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Ese querer del concilio se ha logrado? ¿Se está logrando o se está muy lejos de lograr? Bueno, padre, creo que sí está en proyecto de lograrse. Se está iniciando en ese logro que quiere el Concilio Vaticano II. Lo tenemos desde actualizándonos. Actualmente tenemos tantos documentos que nos hablan siempre, y usted en particular siempre nos está enseñando esos documentos y ese querer de Dios en nosotros, porque en el plan diocesano está también ahí reflejado lo que quiere el Concilio Vaticano II, que estemos
dentro de Jesús, de Dios, y Dios está dentro de nosotros. Que vivamos ese amor sincero y dador de Dios con todos nuestros hermanos. Eso es lo que considero que es. Muy bien, gracias. Miren que precisamente si miramos el movimiento de Jesús, porque la iglesia que quiso el concilio es una iglesia que quiere volver a Jesús. Si miramos el movimiento de Jesús inicial, vemos a Jesús, a Yeshua, que está buscando, caminando, haciendo prácticamente 4 cosas. Jesús recorría, andaba recorriendo, no se quedaba estático esperando que la gente llegara. Jesús recorría. Segundo, Jesús enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? Enseñaba, dice, los misterios del reino de Dios. Que para Jesús, y que tiene que ser para nosotros también, porque Él nos los dice, lo primero, según Mateo 6:33, es el reino de Dios y su justicia. Es decir, la iglesia, siguiendo el camino de Jesús, que es el querer del Concilio Vaticano II, ha de buscar vivir ese sueño, ese ideal, ese proyecto de Jesús, que es el proyecto del reinado de Dios, que viene a ser como que cada uno de nosotros nos detengamos y miremos que hasta el momento muchas veces quien reina es nuestro ego, es nuestro yo. Inclusive en las cuestiones eclesiales quiere reinar nuestro yo. Y entonces dejar a un lado el yo para que reine Dios en nosotros, para que reine Dios en nuestras vidas, por lo tanto que reine el amor en nosotros, porque Dios es amor. Reinando el amor en nosotros, reinando Dios en nosotros, entonces nuestras vidas van a poder proponer el proyecto de Jesús, que es el proyecto del amor, que es el proyecto del reino. Entonces, en este sentido, fíjate, la iglesia, para poder vivir ese proyecto, lo primero que tenemos que hacer es dejar realmente reinar a Dios. No que reine el ego, no buscando poder, no buscando dominar ni dominados. En una iglesia donde todos somos hermanos, donde todos somos iguales, Lumen Gentium 23 y siguiente, que habla de la misma y única dignidad de los cristianos. En esta iglesia donde todos somos hermanos, donde todos somos iguales, entonces vivimos la novedad del amor cristiano, la novedad del amor de Dios. Decía San Agustín, lo propio del cristiano es Cristo, lo más propio. Entonces, esta iglesia que se deja llevar, conducir por Dios, donde Dios reina, como dice Aparecida, se vuelve un foco potente de irradiación del amor de Dios. La iglesia, para ser fiel a lo que Jesús hacía, de recorrer y enseñar, tiene que convertirse en un foco potente de irradiación del amor de Dios, para llevar a cabo los otros 2 puntos. Dice que Jesús curaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios, liberando a la gente de toda esclavitud. Es decir, curaba a los enfermos, es decir, curaba la vida. No bastaba, no solo la enfermedad física, curaba la vida. El amor de Dios, el reino de Dios, cura la vida en su totalidad. Libra al ser humano de todos los diábolos, de todas las divisiones, para entrar en el camino de la unidad. Libera al ser humano de todas las esclavitudes, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios, en la dicha del resucitado. Entonces, en este sentido, si comparamos a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que está recorriendo, está enseñando, está curando, está echando fuera demonios, liberando, la iglesia actual, nosotros, ¿estamos siguiendo ese camino o aún estamos aprendiendo a mirarlo
para seguirlo más o menos. ¿Cómo tú crees que estamos nosotros? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista que estamos aprendiendo desde el querer de Dios, estamos en ese proceso. No se ha logrado plenamente y pienso que no lo podemos lograr así de un momento para otro. Eso es algo, un proceso. Pero dentro de ese proceso tenemos que tener esa insistencia y ese conocimiento de lo que quiere la iglesia, como nosotros bautizados. Me parece que si nosotros, los bautizados, no nos interesamos por conocer cuál es el querer de Dios y qué es lo que nos propone el Vaticano II y los otros documentos, que es vivir como Jesús vivió dentro de nosotros, en nuestras comunidades, resaltando ese amor misericordioso de Él, que es sanador, que es compasivo. No podríamos vivir la iglesia que Dios quiere y la que nos ha propuesto el Papa en el Vaticano II. Muy bien, esa iglesia que el Vaticano II propone es la iglesia efectivamente que hemos marcado en el proyecto diocesano de renovación y evangelización nuestro, donde se centra todo en el reinado de Dios. Lo primero que estamos llamados a vivir es el reinado de Dios para hacer una iglesia comunión. La iglesia del concilio es una iglesia en comunión. Y esa iglesia en comunión es una iglesia que vive la experiencia primitiva. Miremos Hechos 2:42 y siguientes. La iglesia primitiva, Hechos 2:42, la iglesia primitiva basada en el amor, en la oración, en la comunión, en la Eucaristía. Todo eso en unidad. Entonces, fíjense, ¿cómo hacer hoy? Porque podemos decir, estamos en otros tiempos, en otras situaciones, en otro marco histórico, en otros escenarios, pero en todos los escenarios el ser humano es el mismo. Es el ser humano que tiene alegrías y sufrimientos, penas, dolores, gozos, y ese ser humano es importante para la iglesia, para nosotros. Entonces, este ser humano en todos los tiempos necesita salir de la esclavitud. Porque hoy, con todo lo que hay de avance tecnológico como nunca antes, pareciera que fuera cuando el ser humano está más esclavizado. Porque vemos esclavizados desde los niños chiquitos, ya están esclavizados con la tecnología, esclavizados con de pronto el consumismo, esclavizados con el mundo materialista, esclavizados con un mundo superficial. Entonces, en este mundo donde se sufre tanto, porque parece mentira, miren, yo he estado mirando, observando y he estado de pronto comparando la niñez de hace 60 años con la niñez de hoy. La niñez de hace 60 años era mucho más pobre, pero eran mucho más felices. Jugaban más, reían más, comparados con hoy, que tienen mucho más cosas, pero son más individualistas. Era muy común antes ver a los niños juntos, jugando por todos lados. Ahora eso casi no se ve. Los niños juegan más solos en sus habitaciones, con sus aparatos electrónicos. Los jóvenes están más de pronto cerrados sobre sí mismos. Entonces, es necesario hoy esa liberación de las personas que trae Jesús. Esa liberación le corresponde llevarla a cabo. Hacer ese trabajo le corresponde a la iglesia. Por eso Jesús, cuando dice en Mateo 28 el mandato misionero, dice: vayan a todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Primero, la iglesia que Jesús quiere. Por eso cuando uno dice la iglesia que quiso el Concilio Vaticano II, es la iglesia que responde al querer de Jesús. Vayan a todo el mundo, ir, lo que él hacía, salir, caminar, caminaba por todos lados, recorría. Dice: enseñándoles lo que yo les he enseñado. Enseñar, lo segundo que hacía Jesús. Tercero, dice:
haciendo que todos sean mis discípulos. Eso significa curar. El que se hace discípulo de Jesús entra en un proceso, como lo has dicho, en un proceso que no es de inmediato, es procesual. En ese proceso se va sanando. Y dice, para que las personas puedan liberarse. Y eso bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, liberándolos de toda esclavitud desde la fuerza de la Trinidad. O sea, en ese mandato de Jesús está toda la misión de la iglesia, que luego se va a ver también en Lucas capítulo 4, 16 y siguientes, cuando dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, dar liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberación a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Hoy se cumple esto. Es decir, la misión de la iglesia es la misión de Cristo. La iglesia que quiso el Concilio Vaticano II es una iglesia que se automira, se autocontempla para echar adelante, se autocontempla para darse cuenta que no es una iglesia que tiene una misión en sí misma, sino que la misión de la iglesia es la misión de Cristo, la misma, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No puede haber una misión en la cabeza y otra misión en el cuerpo. Es una única misión, la de la cabeza y la del cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de la iglesia en este siglo XXI? La misma de Jesús. Por eso, la única manera de vivir la iglesia que quiso el concilio, la iglesia que ahora quiere el Papa Francisco y que muestra a través de tantos documentos, que por ejemplo en Evangelii Gaudium dice, esta iglesia está llamada en esta nueva etapa de la historia a estar marcada por la alegría. Imagínense que antes del Concilio Vaticano II, en ningún momento se hablaba de que la iglesia estaba marcada por la alegría. Estaba marcada por la penitencia, estaba marcada por la culpa, estaba marcada por sentirse todo el mundo culpable y todo el mundo como lejos de Dios, que la gente, solo el que está en gracia es el que está cerca. Ahora el Papa dice, en esta etapa nueva de la historia, la iglesia está llamada a vivir la novedad de la alegría por la salvación en Cristo, la alegría por la redención de Cristo, la alegría por la expiación de Cristo. Entonces, esta iglesia en alegría solo puede vivir así, en alegría, cuando descubre el amor de Dios. Yo le decía hoy que el problema está en que no nos creemos lo que Jesús nos dice. No nos creemos que somos iglesia amada, iglesia para amar. Es decir, no nos creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, para salvarnos. No nos creemos que hemos sido resucitados ya con Cristo, que es lo que dice la palabra, es lo que dice la revelación. No nos creemos que Cristo, y lo decimos en cada Eucaristía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿lo quita o no lo quita? Si creemos que lo quita, debemos estar felices. Felices porque el Cordero de Dios quita nuestros errores. Nos equivocamos muchas veces sin querer, otras veces queriendo, pero sea como sea, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y nos llama a vivir en la gratitud por ese gran amor que nos tiene. Nos llama a vivir en la gratitud porque su amor es superior a todo, porque su amor lo llena todo, porque su amor es eterno, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, Mireya, mira, yo creo que para que la iglesia viva esto que es el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reinado de Dios, del reinado del amor, en los textos de hoy se ha explicado muy bien, o se dice muy bien, cuál es el camino nuestro para poder vivir eso. ¿Cómo tú crees que nosotros como iglesia, laicos, pastores, todo el pueblo santo de Dios, podemos hacer en ese camino procesual para asumir el proyecto de Jesús y ser así la iglesia que quiso el concilio y la iglesia que quiso Jesús? ¿Cómo podemos hacer, según tu experiencia de catequista y de lo que tú ves en el mundo, que has visto como maestra con tantos chicos y chicas, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para asumir
ese proyecto maravilloso de Jesús, que es el proyecto de su reinado? Para vivir ese proyecto, pienso que cada uno de nosotros los bautizados debemos de tomar esa conciencia de que Dios nos ama sobre todo y que Él nos quiere libres para entregar amor también a los demás. Y cada uno de nosotros, si no estamos conscientes y queremos eso, nos vamos a sentir como limitados y no le damos esa importancia a participar, a conocer más de la palabra. Porque si no conocemos la palabra, no conocemos en realidad lo que Jesús vino a enseñarnos, no vamos a vivir, a poder experimentar ese amor misericordioso de Él para ser entregado a los demás. Porque si yo no lo vivo, y quizás muchos o la gran mayoría de los bautizados no conocemos en realidad la palabra. Y si no la conocemos y no nos instruimos por documentos también de la iglesia que nos hablan de eso, no vamos a poder experimentar más ese amor de Dios. O sea que necesitamos, como primer paso, para poder asumir el proyecto de Jesús, tenemos que experimentar lo que experimentó Jesús. Ser amados por Dios. Entonces tú has dicho 2 veces, mencionado una palabra en distintas formas: conciencia y conscientes. Cuando nosotros creemos, nuestra creencia, nuestra conciencia está marcada por la culpa y la culpabilidad y la culpabilización, uno tendrá ánimos, deseos de anunciar una buena noticia. Si estoy cargado de culpa y de culpabilismo. Claro que no, porque no tenemos ese gozo y esa experiencia de ese amor. ¿Cómo vamos a poder salir a entregarlo? Y eso es lo que se nos está pidiendo, que salgamos como Jesús, de 2 en 2, porque tampoco uno solo. O de sea 2 en 2 salgamos a anunciar la buena nueva. Por lo tanto, necesitamos crecer en niveles de conciencia. La revelación lo que hace en nosotros es hacernos crecer en niveles de conciencia. En un nivel de conciencia se nos enseñó que somos pecadores, malvados, malos. Entonces estoy culpabilizando siempre, estoy recordando los errores de hace 20 años, de hace 10 años, los míos y los de los demás. Los míos me doy palo y los demás les doy palo. Estamos viviendo así. Hasta que crezcamos en el nivel de conciencia y nos demos cuenta que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que nos demos cuenta, por la revelación, como dice la carta a los Romanos, que Cristo, una vez y para siempre, un solo hombre, murió por toda la humanidad. Y que así como por uno entró el pecado, el viejo Adán, por uno vino la salvación. Entonces, cuando me dé cuenta de que Cristo me ha salvado, que en esa salvación el Padre me muestra su amor, que soy amado verdaderamente, que Dios me ama eternamente y que me ama igual que a Jesús, entonces mi conciencia va a experimentar el ser amado. Porque fíjate, por ejemplo, si una persona, muchas veces yo he visto eso, lo he presenciado, cuando de pronto un hijo le dice a la mamá dice, pero ¿por qué tú te portas así? ¿Por qué tú vives así? Te veo triste. Entonces le dice, mamá, ¿sabe una cosa? Lo que pasa es que yo un día te escuché hablando con papá. Decía, por ejemplo, uno, ¿no? Escuché hablando con papá y yo medio que escuché que tú dijiste que tú no me querías. Y me he guardado años eso. Entonces él dice, ¿pero cuándo fue eso? Fue esto. No, es que yo no estaba hablando de ti. Yo estaba hablando de un tío que se llama igual que tú. Y yo dije su nombre, pero no era tú, era tu tío. Y que yo no lo quería por esto y por esto y por esto. Yo siempre te he amado. Y en ese momento el hijo la abrazó y lloraron. Él creía que no lo amaba a su mamá. Pero su mamá siempre lo estaba amando. ¿Pero qué vivía él? ¿Lo que la mamá sentía o lo que él creía?
lo que él creía. Lo que él creía. Nosotros vivimos lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos que Dios no nos ama, si nosotros creemos que Dios nos va a castigar, si nosotros creemos que Dios está esperándonos al final para darnos un garrotazo al final, y no solo el garrotazo, sino mandarnos eternamente al infierno, si nosotros creemos que somos malos, si nosotros creemos que no merecemos, si nosotros creemos que somos indignos, eso será lo que vamos a sentir. Mientras nosotros creemos eso, ¿qué ánimo vamos a tener para anunciar una buena nueva? No lo vamos a tener, como has dicho. La única manera de poder anunciar con alegría el mensaje de Jesús, el proyecto de Jesús, la única manera de lograr que la gente quede así como fascinada con Jesús, es que yo sea fascinado primero, lo que tú has dicho. Yo tengo que fascinarme primero, yo tengo que vivir este mensaje primero, pero en el fondo lo que quiero decir es, yo necesito creerme la palabra. Yo necesito dejar de creerle al mundo y al ego que me dice que soy malo, que soy malo, que soy malo, para empezar a creerle a Jesús que me dice, tú también eres un hijo de Abraham, como le dijo a Zaqueo. Cuando dice el texto, y todos murmuraban porque Jesús se había quedado en la casa de un pecador. O sea, para todos Zaqueo era un pecador. Y Jesús dice, este también es un hijo de Abraham. Es decir, este también es un hijo de Dios. Por lo tanto, necesitamos creerle a Jesús, creerle a la revelación, que somos hijos elegidos, consagrados, amados y santos, desde antes de la creación del mundo. Cuando yo me crea eso, yo voy a vivir eso, porque uno vive lo que uno se cree. Fíjense, así de simple, si una persona puede ser muy elegante, muy bonita, pero si se cree fea, ¿qué pasa? Si se crea fea, va a sentirse como fea. Se va a sentir fea y va a estar sufriendo porque es fea, aunque le digan que es bonita, no lo va a creer. Porque uno vive lo que uno cree. Si empezamos a creer lo que la revelación dice, que Dios nos ama, lo que dice la carta a los Colosenses, que Dios nos creó, nos amó y nos consagró desde antes de la creación del mundo. Si me creo el mensaje de Jesús, si me creo el mensaje que dice que nosotros en Él nos movemos, somos y existimos, si nos creemos que estamos en Dios y que nos ama Dios igual que ama a Jesús, Juan 17:23, entonces al creernos esto estaremos en dicha, en felicidad, y estaremos preparados para anunciar gozosamente el Evangelio. Tú, Mireya, como catequista, ¿cómo hacer, además de yo creerle a Jesús y creer su palabra, qué podemos hacer para que podamos crecer en esa conciencia de ser hijos amados, consagrados y santos de Dios? ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, dentro de cada uno, o dentro de la familia, del hogar, me parece que los que han experimentado ese amor, vivirlo dentro del grupito que tenemos cerca y hablarles de ese amor misericordioso de Dios, vivirlo en la catequesis, ser más entregados por amor a los niños, que estar vigilantes a lo que están haciendo, a lo que no están haciendo, sino es a mostrar cómo ellos han escuchado esa palabra, que han comprendido de ella y cómo lo pueden poner en práctica dentro de ese mismo momento o fuera de en su hogar o en la escuela donde asistan, vivir lo que han comprendido dentro de la catequesis. Me parece a mí que eso podría... O sea que tú lo que propones es que nos amemos en la familia, nos amemos en la catequesis. Y esto me recuerda, en este año de San José, lo que dice esta carta hermosa que ha escrito el Papa, Patris Corde, cuando dice que Jesús, niño, aprendió la ternura de Dios y evidentemente el amor de Dios mirando la ternura y el amor de San José. Es decir, que la mejor forma de aprender niveles de conciencia de amor es enseñando amor.
y solo se enseña amor cuando se vive el amor. No, el amor no se enseña tanto con palabras. Sí, es hermoso, pero sobre todo el amor se enseña con la vida. Entonces, lo que tú dices es que necesitamos en la familia, en la catequesis, vivir más el amor de Dios. El amor Como fraterno, acogida, y como perdón, como reconciliación, como apertura a todos, como valoración de todo, eso, ¿no? Y que se sientan amados, amados, porque lo que usted decía, que muchos pensamos que Dios no nos ama porque somos pecadores. Así se acercó una señora a preguntarme el otro día. Ay, no le entendí, dice, al sacerdote que dijo que Dios vino a perdonarnos y que ya no somos pecadores. No lo comprendía. Traté pues de explicarle eso y enseñarle que todos, porque estamos como viendo, si vamos a la iglesia, ya debemos de ser como perfectos en todo. Todo, claro. Entonces, no es así, pero eso uno lo va aprendiendo a medida que vamos participando más. Entonces nos quedamos relegados y por eso entonces no aprendemos. Exacto. Eso. Mira la diferencia, si yo digo, tú dices, es que soy pecador, y me lo estoy repitiendo todos los días, es que soy un pecador, es que somos pecadores. Y alguien dice, bueno, pero es que es verdad que somos pecadores. A diferencia de decir, es que somos santos, que nos equivocamos muchas veces. ¿Qué diferencia hay, Y estamos diciendo lo mismo. Es verdad que, y ver el pecado como un error, porque todo pecado es un error, porque es sesgo del amor. Sesgamos el amor hacia el desamor. Entonces, ¿qué pasa? Cristo vino a liberarnos de la idea de que somos pecadores para decirnos que somos santos, pero que nos equivocamos. Cada vez que dejamos de caminar mirándolo a Él, nos equivocamos, nos sesgamos y cometemos el error, lo que llamamos pecado. Pero eso no es lo que somos. Eso es lo que cometemos. Nosotros somos hijos amados, elegidos y consagrados y santos de Dios. Eso es lo que somos. ¿Ve? Por ejemplo, es como digamos, es que la gallina, ¿qué es la gallina? La que pone huevos. No. La gallina es gallina y una de sus cosas es poner huevos. Es que como uno a veces comete pecado, uno es pecado. No. Somos santos que pecamos, que a veces fallamos, que erramos. Es lo que dice la misma iglesia. Lo que pasa es que nosotros, el Concilio Vaticano II, que lo dije hace un rato, en Lumen Gentium 40 dice que gracias al bautismo participamos de la misma vida divina. De la misma vida divina. Y en muchas oraciones, en estos días pascuales, lo estamos viendo. El día viernes lo vimos en el oficio de lectura de Isaac de la Abadía de Estela, el quinto viernes de Pascua, que él decía, una es la cabeza, Cristo, y el cuerpo que está unido a la cabeza. Y si la cabeza es hija de Dios e hija del hombre, también el cuerpo es hijo de Dios e hijo del hombre. Es más, así como la cabeza es hija de Dios y Dios mismo, el cuerpo también lo es. O sea, el cuerpo con la cabeza somos divinos. Esa es nuestra esencia, somos divinos, somos santos, somos amor para amar, que nos equivocamos, que erramos, que pecamos cuando dejamos de caminar mirando a Jesús. Lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca y Jesús venía caminando sobre las aguas, y Pedro le dice, si eres el Señor, manda que yo camine hacia ti. Y Pedro le dijo, ven. Pedro dice, bajó de la barca y estaba caminando sobre las aguas, mirando a Jesús. Pero de pronto dejó de mirar a Jesús y empezó a ver la fuerza del agua y del viento, y se hundió de inmediato. ¿Por qué se hundió? Porque dejó de mirar a Jesús. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué erramos? Porque dejamos de mirar a Jesús. ¿Por qué la iglesia no vive el deseo del Concilio Vaticano II? ¿Por qué la iglesia no vive el deseo de Jesús? Ese mandato de Mateo 28. ¿Por qué la iglesia no vive la alegría de Jesús? Porque fíjense, cuando Jesús aparece a los apóstoles, cuando ha resucitado, dice, cada vez que se aparecía, dice el texto, se llenaron de alegría, se llenaron de inmensa alegría. Es decir, lo propio de la comunidad con el resucitado es la alegría de saberse vivos en Dios. ¿Por qué no vivimos eso? Porque dejamos
de ver a Jesús. Porque en el camino empezamos a ver la fuerza del viento contrario, la fuerza de la muerte, la fuerza de la pandemia, la fuerza del dinero, la fuerza... Y mirando todo eso, nos hundimos. Porque dejamos de ver a Jesús. Mientras miremos a Jesús, recuerde que decía San Juan de la Cruz, en el mirar de Dios está su amar. Mientras nos miremos con Jesús cara a cara y caminemos mirándolo a Él, su amor nos penetra y nuestro amor está en Él. Eso es el permanecer en Él. Su amor nos penetra y permanecemos en su amor. Y mientras lo miremos, caminaremos sobre las aguas. Es decir, caminaremos sobre la muerte, sobre el miedo, sobre todo. Y llevaremos a cabo la misión de la iglesia, es la misión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? A veces incluso en la misma enseñanza de la iglesia, de las comunidades, podemos caer en el error de estar enseñando mirando el mundo, de estar enseñando mirando la fuerza del viento, de estar enseñando mirando la fuerza del agua, en vez de estar enseñando mirando a Jesús. ¿Me explico, no? Entonces, cuando uno está enseñando mirando la fuerza contraria, ¿cuál es el efecto? Miedo, angustia. Mejor yo dejo eso, mejor no sigo, a mí no me gusta eso, qué pereza, eso da miedo, mejor no. Mientras que uno está mirando a Jesús y enseña mirando a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todos sean discípulos suyos. Vamos a enseñarle lo que Él nos enseñó, el amor del Padre. ¿Qué nos enseñó Él? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Estaremos enseñando también que Dios nos ha salvado. Estaremos enseñando que somos objeto del amor de Dios. Estaremos enseñando que el camino nuestro está asegurado. ¿Por qué razón? Porque si Cristo, el Padre envió a Cristo para salvación del mundo, el Padre no puede fracasar. Si el Padre envió a Jesús a salvarnos por amor, entonces el Padre no puede fracasar. Quiere decir que está garantizada la salvación en el Padre. Por lo tanto, debemos sentirnos felices, alegres de su amor, y en esa alegría entonces poder fascinar a otros hacia Cristo. Ahora, Mireya, tú tienes nietos pequeños, tienes personas chicas a tu alrededor. ¿Cómo hacer con estos niños y niñas y con los jóvenes para que ellos experimenten que son amados y amadas de Dios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, padre, es como usted decía, que ahora los jóvenes se aíslan tanto buscando en la tecnología, quieren estar haciendo otras cosas y no, a veces ni quieren escuchar a los papás ni a otros porque ellos están ensimismados en los juegos, en lo que estén haciendo en las redes. Considero que, vuelvo y recalco esto, que con un poquito de amor y gran amor de Dios podemos ir trabajando eso en el hogar y hablándole a ellos de ese amor que nos tiene Jesús, nos tiene nuestro Padre Dios, y que a través de Jesús Él nos lo ha enseñado, y que nosotros como bautizados tenemos esa misión de escoger esa vida de espiritualidad y ir caminando para experimentar ese gozo y ese amor, porque no es el gozo que sentimos de sentirnos amados por Dios, no es un gozo cualquiera y no es un gozo que se puede a veces explicar así tan fácilmente. Es algo tan íntimo e interno de uno que uno lo saborea tanto que quisiera que el otro también experimentara eso. Pero yo creo que ahí es donde está a veces nuestra falla, que queremos como introducirle de una vez ese gozo y no es así. Cada uno tiene que ir experimentándolo paso a paso, pero es constante, no es que es un día o un rato, eso es, yo digo, las 24 horas del día. O sea que esa hablándole, viviendo una mínima actitud de Jesús en la vida para que nos sintamos impregnados en Jesús. Porque si
hacemos algo, yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, yo les decía, si te mando a fregar, pero si vas enojada, mejor no lo hagas. Tienes que ir a hacerlo con amor. Y ya, ella de repente, el amor, ya, como que tenían como un pequeño cambio. Claro. Porque ya uno le estaba hablando después de, si vamos a hacer algo, es por amor. Y ahí es donde nosotros a veces pensamos que hacer las cosas por amor es como una obligación. Y no, eso no es obligado, eso es algo tan hermoso que uno hace un servicio por amor y no se siente el peso. Claro. Un amor, pero el amor auténtico, el amor de Dios, pero no es un amor humano. Entonces, ese amor que tú dices, para entenderlo, da un gozo que sobrepasa todo entendimiento, lo dice la palabra. Una alegría, un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, no se puede explicar, solo se puede experimentar. Ahora bien, desde esa experiencia de gozo, de sabernos amados por Dios, de sabernos salvados por Dios, ¿cómo tú crees o tú qué le recomiendas en el mundo de hoy, cuando los hijos, tú dices, están refugiando en los juegos, en el teléfono, cuando los hijos no quieren escuchar a los padres porque creen que ya lo saben todo, porque así lo dicen, ya yo sé. Sí. ¿Qué recomendación tú darías a los papás, a los que están en casa hoy? ¿Cómo hacer con sus hijos desde la experiencia del amor? Porque evidentemente no puede ser regañándolos o gritándoles. ¿Cómo hacer para que los hijos escuchen esta buena nueva? Bueno, pienso que es un poco, o sea, no difícil, pero sí tenemos que armarnos de mucha paciencia y de mucho amor para poderle hablar a los hijos. En un momento conversarle a ellos, leer en que sea un versículo de la palabra, pero que sea de donde habla de Jesús, los evangelios, las cartas, que no nos vamos al Antiguo Testamento porque allá no se refleja nada más el anuncio de Jesús. Que vivamos los 4 evangelios, que lo conozcamos bien, y las cartas, o sea, el Nuevo Testamento, que es donde nos habla de la vida y de Jesús y de lo que Él nos vino a enseñar. Si nosotros hiciéramos una mínima parte en eso, pienso que sí se logra, pues poquito a poco, un cambio en el hogar. Pero si ahí está la Biblia abierta, a veces ni siquiera la leemos, ni la meditamos, no hacemos nada con ella, nada más la tenemos ahí como de adorno. O sea que la iglesia que el concilio quiso es una iglesia que sigue a la cabeza, que sigue a Jesús, y que por tanto se vive en cualquier lugar, se vive en la casa como iglesia doméstica, escuchando la palabra, compartiendo la palabra, orando la palabra, viviendo el amor fraterno en esa comunidad pequeña, igual que en la comunidad grupal, igual que en la misma iglesia ya parroquial. Es que en síntesis, para poder vivir la iglesia que hizo el concilio, lo primero que tenemos que hacer es crecer en nivel de conciencia, creyéndole a Jesús su mensaje de amor. Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes, lo que decía hoy, ¿no? Y por eso lo que les pido a ustedes es que se amen los unos a los otros. En ese amor de Jesucristo ya anunciamos la belleza del reino de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y en ese anuncio hermoso del reino, dejamos reinar a Dios, que es amor, y al dejar reinar a Dios, que es amor en nosotros, nos convertimos en instrumentos del amor, porque somos amor mismo de Dios al ser instrumento suyo y al ser imagen y semejanza del amor mismo. Entonces, bueno, te damos las gracias, Mireya, por tu participación, por tu gran mensaje, por el estar aquí, que es un don para los demás. Y vamos a culminar dándole gracias a todos ustedes también por participar con nosotros en su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Y pues culminaremos con una oración y te pedimos que hagamos la oración final. En el nombre
el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te doy gracias infinitas por esta oportunidad que me has brindado de participar en este programa. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí permanentemente, llénanos de tu amor para poder seguir trabajando por el amor que tú nos has enseñado. Amén. Amén. Muchas gracias y recordemos que nos vemos próximamente, el próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias, Mireya. Ay, gracias.